seguir con el mundo de las noticias y en este caso vamos a desentrañar un poco estas cadenas de televisión, de noticias específicamente, y quiénes están detrás. Y no solo detrás, sino frente a cámaras. Y en este caso vamos a hablar de conductores televisivos, en este caso norteamericanos, porque así nos indica el mapa. Cada cual podrá ver en su país reflejado más o menos lo mismo. Pero vamos a hablar de Anderson Cooper, muy famoso, y cuando vean el video ya van a saber de quién estoy hablando, y Mirka Brzezinski y sus antecedentes. ¿Por qué están al mando o a la cabeza de programas de noticias en horario central? Anderson Cooper, el presentador principal de CNN y presentador del programa de noticias de la propia cadena CNN llamado Anderson Cooper 360, y se sabe que tiene fuertes conexiones con la agencia de inteligencia, que está muy implicado en esto del Mockingbird, y muchas otras cosas más. Esto se sabe, además de por documentos desclasificados, es una cuestión de sumar y ver, porque, mientras él asistía a la Universidad de Yale, cuando era estudiante, también era pasante en la CIA. Luego, supuestamente, no pasó a formar parte de las filas en forma oficial, sino que se retiró, pero se hizo periodista. Pero si vamos a mirar en su entorno, se va a entender mucho mejor, porque su tío, William Henry Vanderbilt III, era un oficial ejecutivo de la rama de operaciones especiales de la OSS, la precursora de la CIA, bajo el fundador de la organización de espías, William Wilbill Donovan, el famoso Donovan. También alcanzó el rango de capitán de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Cooper también proviene de una de las familias más ricas en la historia de Estados Unidos, una de las figuras más ricas del planeta, Cornelius Vanderbilt, también conocido como Commodore Vanderbilt, que acumuló su riqueza en los ferrocarriles y el transporte marítimo. Su madre es Gloria Vanderbilt, conocida en el mundo de la moda, y el propio Anderson Cooper, su hijo, fue modelo preadolescente de varias marcas, entre ellas Calvin Klein, por ejemplo. Y no solamente está implicado con la CIA, con los linajes, con las operaciones de la CIA, por supuesto, con la CNN, sino que como todos estos miembros del linaje, está metido en otros asuntos, y muy probablemente como víctima, al menos cuando era niño, y solo basta recordar esos cuadros que se encontraron en la casa de los Podesta, donde había unos niños frente a una piscina, unos cuadros muy perturbadores, y unos niños como atados. Y si uno los mira bien, hay uno de esos niños que es exactamente la cara de Anderson Cooper. Sabemos que hay relación entre los Podesta, los Clinton, los Vanderbilt, y sigue la lista. También, su hermano se suicidó frente incluso a los ojos de su propia madre. Esa familia tiene una trama muy perturbadora, muy oscura, está relacionada con muchas de estas cosas, y a partir de ahí después tenemos a un Anderson Cooper ya adulto que trabaja para la CNN, que es la estrella de la CNN y que se sabe que es un gran desinformador y que por supuesto está implicado en estas operaciones. Y además, cuando estudiaba en Yale, pertenecía a la fraternidad correspondiente, que es como una especie de subsidiaria de la Skull and Bones. Incluso tienen ritos que se asemejan bastante. De esa fraternidad surgió también Jodie Foster y varias personalidades. Así que, ahí lo tenemos, ¿no? Solo basta mirar algún programa
de él para ver cómo aborda las noticias, qué es lo que cuenta. Y se ve claramente de qué lado está, qué es lo que hace. Es bastante evidente. Y toda esta trama de linajes, de muertes, de cosas raras, de la CIA siempre metida en el medio, dentro de la familia. Y bueno, ahí tenemos a la estrella de la CNN, porque por supuesto la CNN va a la cabeza de la operación Mockingbird. Y luego tenemos a Mika Brzezinski, que es una presentadora de la MSNBC, presentadora de noticias, fue corresponsal del 11S y bueno, lo que ya tiene es una licenciatura en artes en inglés. El padre de Mirka es Zbigniew Brzezinski, que fue cofundador de la Comisión Trilateral. También fue miembro del CFR, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos de Jimmy Carter, copresidente de la Junta Asesora de Inteligencia Exterior de Bush, asesor de Política Exterior de Obama, ponente en el Foro Mundial Comunista. Ese es el papá. Y ahora podemos entender también por qué esta gente está en el lugar que está ocupando dentro de las principales cadenas de noticias. No es casualidad que Anderson Cooper, miembro de un linaje de mucho tiempo en Estados Unidos, uno de los más importantes, cuyos miembros pertenecieron a la OSS, a la CIA posteriormente, a la Marina, que él mismo estudió en Yale y participó de las fraternidades de esa universidad. Y por otro lado tenemos a Mika Brzezinski en la MSNBC, en un puesto similar, con semejante currículum del padre. Y a todo esto, bueno, le sumamos además, hablamos de que este señor era ponente en el Foro Mundial Comunista, porque él, bueno, idealiza las teorías de Karl Marx. Y bueno, argumentó en algún momento que la política de equilibrio de poder estaba descartada y que la política de orden mundial estaba de moda. Y su hija está en uno de los principales medios. Entonces, podemos pensar que esto es solamente una coincidencia, porque no es solamente un personaje de estos que está manejando el horario central de las noticias. Nos encontramos con varios. A lo largo de muchos años se han hecho investigaciones, hay una lista enorme de periodistas, están en los Wikileaks los nombres. En su momento, en los años 60, se hizo una investigación por parte del New York Times, que parece paradójico, pero hizo una investigación sobre periodistas adoctrinados por el Mockingbird y encontró más de 300 e incluso, es decir, de esos 300 estaban seguros y de otros siempre quedará la duda. Y dicen que incluso ni la CIA sabe quién es la totalidad de los nombres, digamos, porque al ser unos listados tan grandes y a veces son periodistas de poca monta y a veces son periodistas súper importantes, están todos ahí. Entonces, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, a estas dos personalidades que no nos dejan de sorprender y alguien podrá pensar que esto es una casualidad. Pero cabe preguntarse quién tiene interés en que estén ahí, ¿no es cierto? Porque no estudiaron periodismo, por ejemplo. No fue su vocación, estudiaron otras cosas. Uno estudió ciencias políticas, la otra estudió artes. Y de golpe son las estrellas de los canales, de las cadenas, de los monopolios. Hay que pensarlo un poco, nada más. Y después se dan otros casos donde, por ejemplo, hay un periodista o una periodista casado con alguien que tiene que ver con el gobierno. Y por ejemplo, tenemos a Ian Cameron, que es del ABC News, que está casado con Susan Rice, que es asesora de Seguridad Nacional del FMR. Después tenemos a, por ejemplo, Claire Shipman del ABC News, está casada con Jay Carney, que es secretario de prensa de FMR.
Después tenemos a Matthew Jaffe, que es también de ABC News y Univision, que está casado con Katie Hogan, subsecretaria de prensa de FMR. Virginia Musley, que es vicepresidenta de recopilación de noticias de CNN, está casada con Tom Knight, secretario adjunto de FMR. Neil King, que es del Wall Street Journal, casado con Sheila Murray, que trabajaba antes para el Washington Post y es directora de comunicaciones de FRM Biden. Después tenemos a Chuck Todd, que es del NBC News, casado con Christian Deney Todd, que es estratega de comunicaciones democráticas o demócratas. Andrea Mitchell, de la NBC News, que está casada con Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal. Dana Bash, de la CNN, casada con Jeremy Bash, que es jefe de personal de FMR Dud y miembro de la CIA y del CFR también. Y bueno, después también hay muchos que pasaron a ser periodistas, pero previamente habían sido políticos. Por ejemplo, Chris Matthews, que es presentador en MSNBC y anteriormente fue el redactor de discursos del presidente Jimmy Carter. George Stephanopoulos, presentador de la ABC News, que anteriormente fue director de comunicaciones de la Casa Blanca de Bill Clinton y también es miembro del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores. Tony Snow, que fue presentador de Fox News y anteriormente fue redactor jefe de discursos y asistente adjunto de asuntos de medios del presidente Bush y secretario de prensa de la Casa Blanca para George Bush. Después tenemos a Bill Moyers, periodista de CBS, NBC, PBS y otros más, que anteriormente trabajó en la administración de Kennedy. Dana Perino, de la Fox News, que anteriormente fue secretaria de prensa de la Casa Blanca para George Bush. Linda Douglas, que es jefa de comunicaciones de Bloomberg, que también trabajó en CBS, ABC y Atlantic Media, fue la estratega principal de la campaña de Obama en 2008, directora de comunicaciones de la Oficina de Reformas de Salud de la Casa Blanca de Obama. Y bueno, después tenemos periodistas y agentes políticos que están relacionados por sangre, como David Rhodes, que es presidente de CBS News, que es hermano de Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional. Después tenemos a Ben Sherwood, que es presidente de Disney y ABC, que es hermano de Elizabeth Sherwood Randall, que es subsecretaria de Energía, coordinadora de política de defensa de la Casa Blanca y asistente especial de Obama. Después tenemos a Chris Cuomo, periodista de la CNN, que es hermano de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, y que a su vez es hijo de Mario Cuomo, que también fue gobernador de Nueva York. Entonces, bueno, nos da que pensar todavía, en especial sabiendo que existe esta operación Mockingbird. Y bueno, y uno no queda más que pensar, ¿qué puede pensar uno sabiendo que nos manipularon a través de películas, programas de televisión, música, radio, y viendo que las mismas empresas poseen y empujan todo lo que consumimos? Las noticias incluidas. Entonces, ¿de verdad uno puede pensar que nos dicen la verdad? Es verdad, uno puede pensar que esto es algo muy exagerado, que de verdad son casualidades y que uno no tiene por qué, si pertenece a una familia, si el padre hizo tal cosa, el hermano, un pariente, el esposo, la esposa, no puede ser periodista en una cadena. Eso es verdad. El tema es cuando atamos cabos y cuando vemos todo el entorno y todo lo que hay alrededor, es que nos surgen estas preguntas y estas dudas. Para muchos será una simple casualidad y no habrá que juzgar a tal o cual periodista
por sus antepasados, por sus familias, por su currículum, su propio currículum, si perteneció, si fue pasante en la CIA o estudió en tal o cual lugar. Es cierto, lo que se está planteando es ver el tablero completo y además verlos en acción, que eso es lo más importante, verlos, cómo presentan las noticias y qué noticias nos dan. Y ahí se borra cualquier duda. Aún si no pertenecieran a ninguna de esas familias, si no tuvieran nada atrás suyo, si no hubieran ido a ninguna universidad, ya con solo verlos en acción, se nos tiene que prender la luz de alarma. Entonces, haciendo un ejercicio al revés, primero viéndolos a ellos y después tratando de ver qué hay a su alrededor, vamos a llegar a la misma conclusión. Y ahí estamos, informados por la camarilla, por miembros específicos de la camarilla. En este caso son 2 personas emblemáticas de esto, pero hay muchas más. Y hemos nombrado además cómo están interrelacionadas muchas personas que trabajan en los medios dando la cara, porque nos perdemos con los que no dan la cara, pero que están íntimamente relacionados. Y esto es en Estados Unidos, porque claro, las grandes noticias también bajan de ahí, de las agencias de noticias norteamericanas e inglesas, básicamente después se desparraman por el mundo. Pero cada cual sabrá en su país quién sería el correlativo a estos personajes que tienen horarios centrales y que llevan todo, y cuando uno va a ver su currículum o en dónde están metidos, se llega a entender mucho más por qué dicen lo que dicen.